Ok, buenas noches con todos, bienvenidos a la segunda clase. Retomando un poco de lo que vimos ayer, ¿no? Al iniciar el programa tenemos estas tres ventanas que nos dan el abrir, buscar y el teamwork. De primera instancia voy a abrir, le doy en abrir. Lo que nos sale en la primera ventanita esta es la plantilla y el perfil de trabajo. La plantilla ya les había explicado que es toda la configuración previamente hecha en el programa y que la vamos a ir usando posteriormente conforme vayamos configurando las cosas. Y el entorno de trabajo se refiere a todo el espacio de las ventanas, las paletas, todo lo que nosotros vayamos configurando a gusto según necesitemos. Por defecto les había dicho que vamos a empezar con la plantilla AC25 por defecto, y el entorno de trabajo vamos a usar el perfil básico de arquitectura 25. Le doy en nuevo y me va a abrir el archivo. Recordando, ¿no? Ayer habíamos visto lo que es el nivel de detalle, el LOT en la metodología BIM y las distintas dimensiones que esta tiene. En Archicad nosotros podemos trabajar hasta un nivel de detalle preciso, un LOT 400 se le llama esa calidad, y también posteriores, ¿no? Hasta modelar, qué sé yo, los tornillos, las bisagras, cosas que a veces son innecesarias, pero va a requerir siempre en base al proyecto que nosotros vayamos a definir. Ok, acá tenemos entonces el espacio de trabajo, que por defecto nos va a salir esto de las elevaciones. Para el ejercicio nosotros lo vamos a eliminar. Selecciono de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El cursor cambia cuando yo selecciono de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ok, entonces yo lo voy a borrar, le doy suprimir. Acá me dice que borrar un marcador de origen eliminará su punto de vista. Le vamos a dar nada más a borrar porque lo vamos a crear después. Lo siguiente que habíamos visto, el menú de opciones acá arriba, como en todo programa, en la mayoría, archivo, edición y algunas otras opciones, ¿no? Esto de acá, entre las cosas más importantes, la paleta del menú de herramientas. Lo que está a la derecha, el navegador de proyectos. Ok, recordando eso entonces, les había pedido, voy a ocultar esto, que primeramente configuremos nuestras plumas. Lo que vamos a ver hoy día es la parte gráfica ya del programa, en base a la configuración de algunos elementos. De primera instancia nos vamos acá al dibujito esto de la pluma, que nos indica pluma y colores. Vienen unas configuraciones por defecto. Archicad les había dicho que plantea todo este conjunto. Si nos ponemos a contar, son 256 tipos de plumas. En esa parte yo difiero personalmente un poco, porque en la parte del grafismo y cómo nosotros dibujamos los planos, no abarcamos a usar tantos. Al menos personalmente yo soy más técnico en esa parte y solo uso las plumas en color negro. Esto a preferencia de ustedes, ya vamos a ver el proceso, pero necesito que para que agilicemos todo esto nos creemos las plumas acá abajito en un espacio vacío. Esto que se ve en color gris son los que no se están usando. Okay, entonces acá fíjense en esta combinación de la 09 color, tenemos un sinfín de plumas de fuerte a un degradado bajo. En cualquiera de ustedes, en esta que está libre acá abajo, vamos a crear la punto 10 en plumas de color negro, la punto 20 seguido, igual le asigno un color negro, la punto 30 y así sucesivamente. Y después de haber creado su conjunto de plumas, ustedes le tienen que dar acá en el botón de guardar como, y pueden crearlo o pueden guardarlo con el nombre que gusten. En este caso yo le voy a poner curso Archicad, o algo más corto podrían ponerle. Le doy guardar. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar con este conjunto de plumas que acabamos de crear. He creado 3 nada más, voy a asignarle un grosor más de 0.4 milímetros y le doy en negro. He hecho eso y fíjense que ha cambiado esto a personalizado. ¿Qué pasa? Entonces que me está diciendo que yo he configurado esto y debo guardarlo.
Le voy a decir guardar como y acá le voy a decir sustituir el siguiente conjunto de plumas por el que estábamos configurando. Le he puesto curso archicad, sustituir y le doy OK. Entonces, ¿qué sucede? Acá abajo, cuando yo ya abra los conjuntos que yo tengo por defecto, me va a salir como última opción el curso de archicad, el conjunto de plumas que acabamos de crear. Esto para yo tener más control, ¿no? En base a las plumas que yo vaya a usar. Lo siguiente, vamos a crearnos con la herramienta muro. Me voy a la paletita esa y voy a trazar cualquier muro. ¿Okay? ¿Qué sucede? Acá para ver los grosores y todo eso, voy a hacer clic derecho en un espacio vacío del área de trabajo. Doy clic derecho y le doy grosor real de línea. Fíjense que no ha cambiado mucho a simple vista, porque vamos a ver ahorita las definiciones. Para eso yo puedo seleccionar el elemento y acá arriba en la barra de estado que les había dicho, con la ruedita del ratón, yo puedo rotar las distintas configuraciones que esta tiene. O también podríamos ingresar con el atajo, selecciono la herramienta y presiono Control T. Me va a llevar prácticamente a lo mismo, incluso a más opciones. Control T entonces va a ser por defecto la configuración de cualquier herramienta. Si yo selecciono un alzado o qué sé yo, un texto por ejemplo, y quiero configurarlo, podría hacerlo acá arriba en la paleta de estado o podría presionar Control T. Es casi lo mismo, pero solo que en Control T tenemos acá la última pestañita. Eso lo vamos a ver aquí en muro. Selecciono el muro, Control T, y tenemos estos 5 menús desplegables. Este de acá no está activado, nos dice que es modificadores y desplazamiento del perfil. Eso solo se va a activar cuando nosotros trabajemos en un muro compuesto de perfil complejo. Sin irnos muy lejos, no nos vamos a saltar eso porque eso se lo ve en un curso intermedio. Lo primero, la geometría y posicionamiento. Archicad trabaja en base a pisos de origen. Si nosotros acá en el navegador de proyectos nos fijamos, por defecto siempre nos sale 3 niveles, planta baja, piso 1 o piso 2, están enumerados, y todo el menú siguiente, ¿no? Secciones alzadas que si lo creamos van a crearse ahí. Entonces, ¿qué nos dice acá? Vínculo superior. Nos va a decir que este muro va a estar vinculado a la altura que nosotros configuremos en nuestros pisos. Lo mismo en planta baja, el piso de origen nos dice que a qué piso está vinculado. En este caso está planta baja y el primer piso. Si yo le doy acá a segundo piso, fíjense que me ha hecho una resta de -3 y esto de acá es la altura total que me está dando. Me ha hecho por defecto viene una altura de 3 metros. Ahorita lo vamos a verificar. El punto es acá que se entienda que esto que viene vinculado por defecto. Igual podríamos hacer un desplazamiento en base a la cota 0 del proyecto. Ahorita está en el nivel 0. Si yo quisiera lo podría elevar a 0.50 y fíjense que la altura me lo va restando, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar en 0 y esto lo voy a dejar en piso de origen. Ahora también tenemos otra opción que es el no vinculado. Esto va a funcionar independientemente a la altura total. Yo quiero que esto sí o sí sea de 2 metros. Le pongo 2 y va a ser de 2. Le voy a dar OK. Voy a irme a una vista. Acaban de ingresar. Voy a irme a una vista 3D. Para irse a la vista 3D pueden agilizarlo con el comando con la tecla F3. Okay, esta es la vista 3D. Si yo mido con la tecla M, me da los 2 metros. Voy a hacer una copia, voy a volver a la planta, selecciono el muro, Control D para moverme y Control para hacer una copia. Fíjense que ya no se me activa el más. Y este muro en sus definiciones con Control T voy a decirle que esté vinculado al piso de origen. En este caso, cuando yo ya tenía configurado esto en 2 metros, está adoptando esa medida y nada más tendría que ponerle acá 0 para que esté vinculado a ese piso de origen. Ok, le doy OK.
Entonces me voy a la vista 3D y el muro que hemos creado ya vendría a estar vinculado a nuestros niveles de pisos. Voy a desactivar esto un momento. Ya. Eso de los niveles de pisos lo vemos acá en el navegador de proyectos. Voy a extenderlo un poco. Yo podría hacer esto haciendo clic derecho en el nivel y irme a definiciones de pisos. Acá al ladito nos dice que su atajo es control 7. Igual podría. Entonces me sale esta ventanita y me dice, ¿no?, que la cota está al nivel 0 y la altura por defecto siempre viene 3 metros. Nosotros ya para hacer nuestros diseños, nuestros planos, qué sé yo, lo podemos configurar a 4 metros tal vez, el primer piso a 3, el otro a 2,50 y le damos OK. Ok, fíjense que qué ha pasado acá, que este muro al yo darle esa altura de 4 metros, automáticamente ha crecido. Eso sucede porque el muro está vinculado a esa altura. Si yo le pongo acá 2 metros, ok, va a configurarse a la altura, ¿no? Independientemente de este que le hemos dicho que no queremos que esté vinculado. Ok, alguien está queriendo ingresar. Ok, hasta ahí espero que esté claro la configuración de esto del vínculo superior y piso de origen. Es importante porque así podemos tener un control más adecuado, ¿no?, de nuestros niveles, nuestros muros, sin tener que hacerlo manualmente. Lo segundo acá, por defecto el programa trae esto de una cosa muy importante, el tipo de material. Archicad maneja el concepto de materiales y superficies. No es lo mismo que nosotros digamos, a ver, este muro, voy a irme a sus definiciones y me dice que tiene un material de construcción. Fíjense, yo me acerco a esto que dice genérico estructural y me sale que es un acero estructural, en este caso estado genérico estructural. Pero nosotros no manejamos eso, debemos acostumbrarnos a trabajar con algunos conceptos o metodología, parte de la metodología BIM, empezar a trabajar constructivamente. Para eso Archicad trae como 99 materiales por defectos. Estos de acá van a ser nuestros materiales y tenemos, fíjense, desde protección contra incendios, enlúcido, yeso, piedra, ladrillo, hormigón, bloque de mampostería, vidrio, cámara de aire y así un sinfín, ¿no?, etcétera. Voy a seleccionar yo uno que diga de ladrillo y le voy a dar OK. Fíjense lo que sucede. Este muro ya me lo ha transformado, convertido en un muro de ladrillo. Acá en la barra de estado también podemos ver que ya está en ladrillo. Voy a seleccionar este otro y le voy a decir que este sea de hormigón. Con la tecla O puedo yo orbitar. Presiono O y voy moviéndome, ¿no?, orbitando hacia al modelo. Ok, ¿qué sucede acá entonces? Nosotros debemos, para trabajar en un modelo más constructivo, para posteriormente hacer nuestros cómputos, sacar cantidades, etc., es un principio básico de trabajar en base a materiales. Ojo que no es lo mismo un material de construcción a que yo lo esté pintando esto. Por defecto se ve que las 4 caras de este muro están de ese material de ladrillo. Igual existe la herramienta para pintar las caras. Acá en la tercera pestañita, en la cuarta, que dice modelo, puedo yo sobreescribir la superficie. Voy a seleccionar esto, me indica con los iconos las caras de lo que yo quiero pintar. Le voy a dar OK y se va a pintar, ¿no? En este caso la cara interior no se ha pintado, está seleccionado. Esta de acá no la he activado. Ese es el concepto de materiales y superficies. Voy a hacer un control Z para volver. Ahora, otra parte que necesito que entiendan en esto de los materiales. Fíjense que acá tenemos como 2 rectangulitos que vendrían a ser, lo primero se ve como achuradito con líneas rojas. Ese es el hatch o la trama del material de construcción. Y lo segundo vendría a ser el color, la trama en las elevaciones. Ahorita vamos a ver eso.
Cada material entonces tiene su distinta trama y su distinto color. Por ejemplo, este de acá del hormigón, fíjense acá en el dibujito, se amplía ya, ahí nos dice F01, ese es el ID. El ID es como el identificador del material y al lado nos sale el nombre, es el hormigón. Y lo de abajo, que tiene una figura como de un polígono, nos dice que está usando la trama de hormigón en masa. Y lo de abajo, la brochita, nos dice que está en hormigón 04. Esa es la pintura, la textura, por así decirlo. Y al lado tenemos un numerito que nos dice 510. Espero se esté notando. Fíjense que cuando yo cambio de material, va cambiándose el numerito, el hatch y la pintura de cada material. Eso del numerito igual es súper importante porque nos indica la prioridad del material. Por ejemplo, este de hormigón me dice que tiene un 510. Esto de ladrillo nos dice que tiene un valor de 540. Es la prioridad del material. Ok, eso ahorita lo vemos. Le voy a dar OK. Esto es la vista en planta que les iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, este muro de ladrillo, acá en la misma configuración indica la trama y el color. Lo mismo con el hormigón, la trama y el color, la superficie. Voy a crear otro tercer muro y este quiero que sea de enlucido estuco o yeso. La trama es esto como de puntitos y el color es amarillo. Okay, entonces se aprecia, ¿no?, que por defecto está asignado ya con algunos hatch o tramas. En AutoCAD son los hatch, ¿no? Lo interesante acá es que cuando yo tengo... voy a cerrar esto un momento. Ok, voy a rotar este muro, cosa de que quiero que se intersecten para que vean algo interesante. Ok, este muro le vamos a decir que sea de arena. Ok, fíjense, ahorita tengo tres muros, uno de ladrillo, uno de hormigón y uno que vendría a ser de arena le puse. Es nada más para ver el tema de las prioridades. La arena y la grava por defecto están con una prioridad inferior, ¿no? Y es como debería ser. Yo voy a aislar entonces este muro de arena que hemos creado y le voy a dar F5. Fíjense que me ha hecho el descuento automático de los otros muros. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que los otros tienen mayor prioridad. El muro de ladrillo tiene mayor prioridad y obviamente el muro de hormigón. Es por eso justamente que esto no se intersecta, ¿no? Ahora voy a copiar este mismo muro y le voy a decir que esto sea de ladrillo también. Fíjense que automáticamente limpia las intersecciones, se unen automáticamente cuando son del mismo material. Ladrillo, ladrillo. Y esto que lo hemos creado a propósito de como que de un material de arena, me está haciendo el descuento ese, ¿no? Y igualmente acá. En este caso, este hormigón no tiene la suficiente prioridad para cortar a este muro de ladrillo. Para eso, igual podemos verlo desde el menú de opciones, atributos del elemento. Acá van a estar todo lo que vamos a configurar: las capas, las líneas, plumas, las tramas, las superficies y los materiales de construcción. Voy a irme acá a materiales de construcción y es acá donde tenemos toda la lista por defecto de materiales que nos trae el programa. Voy a darle clic aquí en prioridad y me va a hacer un orden automático en base a la prioridad del material. Voy a irme al último, por ejemplo, y me dice que el acero inoxidable es el elemento con mayor prioridad. Acá nos sale, ¿no?, el ID, el nombre, la prioridad, acá los iconitos de trama y superficie. Y acá lo mismo, la trama de corte, cómo se va a ver cortado esto en planta, y el material, la superficie, perdón. Y esto es lo que les iba diciendo, la prioridad de intersección. Por defecto el acero es el que tiene mayor prioridad, está en 970. Y así sucesivamente con los demás. El ladrillo está con 720, el hormigón estructural está con 740.
Le voy a dar en OK. Acá lo mismo con las plumas de fondo y de corte, que lo vamos a ver ahorita. Le voy a dar OK. Entonces esto que es hormigón de repente debería estar cortando lo que es nuestro material de ladrillo. No lo está haciendo porque tiene una prioridad inferior a nuestro muro de ladrillo. Entonces el que está cortando, el que tiene mayor prioridad es el hormigón estructural. Está acá abajo. Le voy a decir OK. Lo he cambiado y fíjense, me ha hecho el recorte, ¿no? El recorte automático. Lo mismo en el 3D. Yo voy a seleccionar estos dos muros. Para aislarlos nada más selecciono y le doy F5. Y esto lo que va a permitir en un futuro es tener más control para los cómputos, para sacar las cantidades, todo eso. A diferencia de otros programas donde hay que hacerlo manualmente, Archicad tiene esa gran ventaja. Eso espero que se haya entendido. Lo siguiente que vamos a ver es esto de los otros tipos de muros que tenemos. Voy a hacer igual otras dos copias. Ok. Nos vamos a ir a las definiciones. Puedo hacerlo con control T. Lo siguiente que tenemos es el muro compuesto o el muro compuesto. ¿Qué nos quiere decir esto? Es como acá se ve, ¿no? En el iconito, el muro con dos recubrimientos. Le voy a dar en OK y fíjense que tenemos ya por defecto varios. Le voy a dar entonces en OK. Este voy a seleccionarlo otro. Voy a decirle que sea este. Voy a copiarlo. Este voy a seleccionar este. Voy a hacer varias copias para que vean la diferencia. Y esto. Voy a irme entonces a la vista 3D. Fíjense la cantidad de muros que tenemos de distintas configuraciones. Esto en realidad se lo ve en un curso ya intermedio para la parte de cómputos, cantidades, metrados. Lo interesante acá es que nos respeta las uniones, las intersecciones, y eso lo mismo en los planos, en el 3D, en las fachadas, en los cortes, va a estar representado esta unión. Acá este acabado está siendo, ¿no?, cortado por esto, creo que es hormigón. Podemos ver acá en las definiciones, dice que es un bloque doble de material. Esto pocamente se lo ve para entender el concepto, ¿no? Por defecto ustedes tienen que configurarse en base a lo que vayan a hacer. Yo generalmente tengo configurados lo que son muros de este tipo. Acá vendría a ser lo que es, ¿no?, nuestros muros de ladrillo, y exterior, interior, revoque de yeso, revoque de mortero, etc. Eso ya lo vamos a ir viendo después, es un poquito más complicado, pero lo que quiero que entiendan es la parte del concepto y las intersecciones que estos vayan a tener. A su vez tenemos el otro tipo que ya es igual un poquito más avanzado, el tercero, que es el de perfil complejo. Acá nosotros podemos tener incluso un mayor control. Fíjense, voy a seleccionar este muro para que sea de perfil complejo, voy a irme al 3D. Fíjense que acá ya tenemos otro material constructivo. Entonces, en la parte avanzada del programa, esto ya incluso ustedes pueden modificar en base a alturas, en base al grosor. Si quisieran esto aumentar el grosor de su recubrimiento, se puede hacer. Pero por ahora necesito que entiendan el concepto este de intersecciones en las tramas, esto que se ven, o el hatch, la trama o el hatch. Cuando va a ser un material, cuando va a ser un elemento constructivo del mismo material, estos automáticamente se van a intersectar. No así cuando tenga otro material. Si son diferentes, pues no se van a intersectar. En este caso me dice que los recubrimientos no se están intersectando. Voy a desactivar el grosor y es así como se ve. Activo con clic derecho, grosor real de línea acá, y así es como se va a ver dibujado, ¿no?, nuestros planos. Hasta ahí necesito que entiendan esa parte, la parte del muro, las definiciones. Con la que vamos a trabajar nosotros en el curso va a ser con el muro básico.
pero ya vamos a ir orientándolo bien al uso correcto usando un material constructivo que usamos, ¿no?, en nuestro medio. Ustedes para la próxima se van a configurar, les voy a indicar ahorita cómo se configura. Se van a configurar el muro de ladrillo, nuestros elementos estructurales, ¿no?, el hormigón, etc. Ya, lo siguiente acá que tenemos es el método geométrico que nosotros podemos usar en nuestro elemento muro. Por defecto tenemos el recto, ya les había explicado que esto se repite en muchas herramientas. Tenemos el método poligonal o recto, el método que es para variar en diferentes espesores, y el método poligonal. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, le voy a dar OK. Voy a irme a una vista en planta. Voy a seleccionar entonces el nivel, el primero ya es como dibujar una polilínea. Si ustedes no solo les traza así por puntos, por trazos, necesitan activar acá en el método geométrico. Cuando tiene una flechita, quiere decir que hay otro menú desplegable. Le doy clic, entonces ya podría ser como una polilínea hasta que yo finalice. Doy doble clic y va a finalizar. Lo siguiente es un muro de curvo. En este caso está por el método radial. Podría yo hacer doble clic y se va a finalizar. Voy a irme a las definiciones, y esto de acá que es el método geométrico, yo voy a decirle que acá el que va a iniciar, la parte que vamos a iniciar a trazar va a ser de punto 15 y la parte final quiero que sea de punto 40. Entonces lo que sucede es que yo, no importa a qué punto vaya a trazar, fíjense que va respetándome el grosor que yo le he dado. Voy a hacer una copia, control D, control para hacer la copia. Voy a restarle un poco, y si quieren con la tecla M para comprobar voy a medir, y fíjense que me está dando una distancia de 15 y al finalizar me está dando una distancia de 40. Lo mismo acá, el punto inicial punto 15, el punto final punto 40. Entonces es eso, es nada más que eso, esa configuración de acá. El método por método geométrico define el punto inicial y el punto final. El último es en base a un polígono. Le voy a dar OK. Yo puedo hacer, no sé, en el caso de que mi diseño lo requiera, hacer un muro de este tipo. Voy a irme al 3D y este es el muro que he hecho. Ok, le voy a cambiar el material para que se aprecie mejor. Ok, también se podría de esa manera. Voy a borrar todo. El comando para seleccionar todo es control A. Voy a presionar control A. Fíjense que se me ha seleccionado todo. Esto va a depender de qué yo quiera seleccionar. En este caso, como solo hay muros, me ha seleccionado los muros. Pero si yo quisiera, voy a agregar una columna acá. Me he ido a la herramienta, selecciono. Solamente quiero seleccionar todos los elementos de columnas o de pilares. Voy a irme a la herramienta y nuevamente con control A voy a seleccionar todo. Como solo tengo uno, me selecciona ese. Ahora, yéndome a la herramienta de muro, presiono control A y me va a seleccionar todo. Esos atajos están en la lista que les pasé al grupo. Entonces yo le voy a dar en suprimir, pues nada más para explicarle lo demás. Voy a irme nuevamente a las definiciones. Y esto de acá, ¿no? La cota cero del proyecto, la altura, el vinculado, ya lo he explicado. Voy a irme aquí al método lineal. Vamos a seguir con el ejemplo de muro. Ya, eso en la primera pestañita de acá. Y esto no es que cada vez vayamos a hacerlo, basta con que ustedes aprendan este concepto, lo van a ir repitiendo en las demás herramientas, lo vamos a ir viendo con calma. Pero se puede guardar esto, no es que cada vez que vayamos a abrir el programa vamos a necesariamente configurar todo. Ya, lo de modificadores no va a estar activado porque nuestro muro es un muro simple, es de un solo material. Ok, en la pestañita entonces de planta y sección, voy a mover esta ventanita, quiero que vean. Acá, vista en planta, ¿qué nos quiere decir esto?
Por defecto nos trae lo que es este muro se va a representar en todos los pisos relevantes. Voy a crecer esto. Este muro se va a ir representado en todos los pisos donde vaya a mostrarse este muro. Lo siguiente, la vista en planta, cómo queremos que se vea nuestro muro. Por defecto viene en sección real. Les recomiendo cambiarlo a sección más proyección y mostrar proyección al rango de la planta. Esto por dibujo técnico entendemos que es tenemos un plano de corte al hacer nuestros planos a 1 metro, a 1,10, ¿no? Esa parte está más que todo orientada a esa parte, la sección y proyección. La sección va a ser el área que se está cortando en nuestros muros. Acá se está cortando y se está viendo el hatch del material, ¿no? Y la proyección va a ser lo que vayamos a ver por encima del plano de corte. Acá en las superficies de corte nos dice el material, el tipo de línea con el que vayamos a configurar. Es una línea sólida. Podríamos configurar con los distintos tipos de línea que nos trae el programa. Qué sé yo, podría decirle que quiero que sea con este raya larga. Y el pluma de la línea de corte, la pluma de este. Acá es donde ya entra la configuración que les había dicho que vayamos a hacer. Por defecto viene con la pluma 27, tiene un numerito acá. Y si nosotros nos ponemos a contar, fíjense que la pluma es, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4. Entonces viene en este sentido. Y la pluma 27 me dice que es esta fila de acá. La 27 está a 0.25 y me dice que es para muros y cortes estructurales. Toda esta fila es de muros, toda esta fila de acá es de aberturas y así, etc. Entonces esta es la parte que les decía que no, personalmente no trabajo de esa manera. Yo prefiero tener más control de los grosores de las plumas que vaya a usar y me creo un máximo de 10 plumas o de 6 a lo mucho. Entonces la pluma de línea de corte va a ser esto, las caras de nuestro muro que se está cortando. Nos dice que es 0.25, yo personalmente lo manejo con 0.40 milímetros. Y esto de acá que es la sobreescritura. La sobreescritura nos quiere decir acá, va a sobreescribir a lo que por defecto viene esto de acá. La trama o el hatch del material. Por defecto viene en ninguno. Yo podría configurar lo que es el primer plano con un color gris. Le voy a decir OK. Y también podría configurar lo que es el fondo. Hay que entender el concepto este de las tramas, lo vamos a ver enseguida también. Por defecto lo vamos a dejar esto en ninguna, porque vamos a hacer esta documentación al final. Lo siguiente, esto es la pestaña de contornos. Esto es en base al dibujo técnico que manejamos. Ya les había dicho que esto está cortado, el plano de corte que tenemos. Los no cortados vendría a ser lo que no se ve, ¿no? Las líneas de proyección es lo proyectado. Entonces tendríamos lo cortado, lo no cortado y lo que no se ve. No sé si hasta esa parte me dejo entender, pero es sumamente interesante. Esto de no cortados, voy a decirle que quiero con una pluma delgadita, con 0.13. Y la línea de proyección me está diciendo que va a ser con una línea oculta. Acá está el dibujo, con esta línea segmentada. Y va a estar con una pluma de 0.13. Yo también lo uso con el mismo grosor. Ya va a depender el nivel de grafismo que ustedes tengan. Pero necesito que se entienda esa parte, lo cortado, lo visto y lo proyectado. Tal cual como hacíamos los planos a mano o se hace, ¿no? Acá lo vamos a ver. Esto creo que es la madre sólida. Por si no se ha entendido, vamos a hacer ese ejemplo. Voy a nuevamente copiar 3 muros. Voy a irme al 3D con la tecla F3. Me he perdido, voy a irme acá abajito al optimizar y me va a mostrar todo lo que yo tenga dibujado en mi espacio de trabajo.
Ok, para entender entonces ese concepto de las plumas en cuanto a la representación en planta, lo visto, lo cortado y lo proyectado, voy a hacer lo siguiente. Este primer muro voy a bajarle la altura. Podría yo acá desde el 3D o desde la definición de esto que habíamos visto, bajarle lo que es menos 1,50 y me va a dar un restante de altura total de 0,50. Podría hacer eso o podría hacer manualmente desde el 3D bajarle la altura. Lo interesante acá es que cuando yo bajo eso me aparece automáticamente esta línea amarilla que me está indicando que estoy yendo perpendicularmente. Entonces desde el 3D yo procedo a bajar esto a 0,50. Lo voy a elevar. Ok, lo voy a llevar por encima del plano de corte que se sobreentiende que tenemos. Ok, ahora voy a irme entonces a una vista en planta. Puedo ir a seleccionar acá o puedo hacer desde el teclado la tecla F2. Ok, fíjense lo interesante que pasa acá. Este es el primer muro que hemos configurado. Está en una altura tiene una altura de 0,50. Este de acá es el que hemos elevado o el que está a una altura por encima de nuestro plano de corte. Y este es el muro que no le hemos hecho ningún desplazamiento y en teoría se está cortando con nuestro plano de corte. Entonces, Archicad nos trae esta gran facilidad en esa parte para no estar nosotros proyectando tal vez nuestros planos de vigas o en alguna abertura o en los propios muros. Automáticamente no procedemos o comúnmente se hace es representar algún hueco con una polilínea y le damos ese acabadito, ¿no? Como que de líneas de proyección. No, acá no se hace así. El programa te respeta esa parte. Si es lo que se está cortando, se va a ver con la pluma que le hayamos asignado. Lo que se está proyectando con línea segmentada y lo que se está cortando con la línea más gruesa, ¿no? Le hemos asignado la 0,40. Este concepto se va a repetir en todos los elementos, en la mayoría, por no decir en todos. Seleccionamos, me voy a control T. Esto necesito que lo hagan una sola vez. Si lo hacen una sola vez va a estar en todos sus proyectos por defecto y van a ahorrarse gran tiempo, ¿no? en modificar eso de las alturas y tener una mejor calidad gráfica. Ok, espero se haya entendido esa parte. Esta es la parte un poco más importante de eso. Ya, lo siguiente es la pestañita de modelo. Ya lo hemos visto hace rato de manera rápida, pero ahora lo que nos dice este concepto es que nosotros podemos sobreescribir las superficies. Fíjense, tenemos 3 caras por marcar. Le doy clic, se van a marcar. Esto para pintar de alguna manera es el concepto de Archicad te pinta el material. Yo voy a desactivar, por ejemplo, esta cara, la de los costados, y voy a decirle que esto los voy a vincular. Acá en este ladito me sale como esta llavecita para nosotros pintarlo, ¿no? De ambos estén vinculados. Cuando yo configure esto de acá, esto igual va a ser el muro de este lado de la cara interior va a ser igual a ese color. Nada más sirve para eso, para vincular las superficies. Si yo quisiera todo uno en un solo color, le doy OK. Este es el muro que lo he pintado, por así decirlo. Voy a irme a la vista 3D con F3 y este es el murito, ¿no? En este caso lo he pintado como que de un color verde, de hierba verde. Si yo quisiera lo pinto de un color madera, tablas. Voy a subir la altura para que se aprecie mejor. Ok, es entonces de esa manera en que nosotros vamos a tener el control de nuestros elementos, poder pintarlos. Okay, no es lo mismo cambiar el material que pintarlo. Eso necesito que entienda bien. Voy a pintar este también de otro material, de otra superficie, perdón.
Voy a seleccionar en este caso solo la del medio, le voy a decir que quiero que sea de un color rojo. Y también podría activar esto de acá, que te dice superficies finales, los vas a sobreescribir utilizando los muros adyacentes. Entonces esta superficie final también lo va a pintar y va a alinear la textura al canto del muro. Es esa cara nada más del muro que yo he pintado entonces. Y en este caso, como es un solo color, no me ha alineado la textura. En esto de acá que se está viendo como que de una superficie de madera entablonada, voy a darle a alinear y sobreescribir los muros adyacentes, le voy a dar OK. No ha habido mucho cambio porque me ha detectado que está nomás cuadrando con la superficie. En este caso este entablonado sí está alineada al canto. Es nada más para eso. Y en temas de visualización, en temas de cuando vayamos a hacer un render, esto es lo que pintamos, ¿no? Vamos a sobreescribir nuestras superficies entonces de esa manera. Es nada más para eso. Voy a seleccionar otro muro, le voy a ir a sus definiciones. Y esto de acá, los detalles de madera, lo que me hace es como que voy a darle clic. Me hace este estilo nada más de tronco. Acá se ve en el gráfico, para un diseño tal vez de cabañas o algo así. Nada más me hace esto, como un acabadito de bruñas, se le dice, buñas. Podría yo darle una altura de .50. Le voy a decir OK. Le voy a dar otra vez OK, guardar. Voy a ver ese cambio que hice a ese muro que acabamos de crear. Voy a irme a la vista 3D, F3. Y fíjense que me ha dado la separación de 50 que le dije. Voy a hacerlo más delgado, voy a decirle a .10. Le voy a dar OK. Es este acabadito que nos da en el muro, ¿no? Para algún requerimiento de proyecto tiene esa cualidad. Podría igual hacerla solo a un lado. Acá es bien gráfica en el ejemplo que te muestra. Si yo quisiera podría hacer ese lado. Le voy a dar OK. Y no me lo hice un solo lado. Forma de compensar en medio tronco. OK. Ese es el acabado, ¿no? Que nos da, la verdad. Creo que un par de veces lo he llevado a usar. Te hace nada más eso. Si algún día en algún proyecto se requiere, pues se usa y se configura. OK, lo siguiente. Esto igual es el orden de unión. Por defecto déjenlo en 8 nada más. Es para que cuando tengan esta unión te va a respetar eso en el 3D. Es nada más que eso, déjenlo por defecto. Nos vamos a ir entonces a la última pestañita. Eso para sobreescribir modelo. La última es de las más importantes, se podría decir, pero en este curso básico no lo vamos a ver. Lo único que les puedo explicar de acá es que esto de la clasificación y propiedades es netamente para hacer esquemas, cuantificación y metadata. La metadata lo que nos quiere decir es que nosotros podemos tener un mayor control del muro o de los elementos sin la necesidad de modelarlo. Esto en base a expresiones matemáticas. Acá tenemos, incluso podemos añadirle costos, podemos añadirle el número de ladrillos, el espesor. Ok, es la verdad un poco avanzado y tiene su complicación, pero se lo ve en el curso intermedio. Esto del ID es igual, ustedes pueden asignarle un nombre a cada elemento. Por defecto fíjense que nos está marcando como MS017. Esto seguramente es en base al material, muro, no sé, tal vez de hormigón 017. La función estructural también podríamos definirlo como elemento de carga, la posición como elemento exterior o interior. Esto de las fases de rehabilitación sí lo vamos a ver en posterior, en la clase 6 tal vez.
y lo demás es netamente para IFC, propiedades IFC, para compartir esto en otros programas BIM, Revit, Navisworks, netamente para eso. Entonces, lo de clasificación de propiedades solo vamos a ver esto de los IDs y hasta rehabilitación. Hasta ahí espero se haya comprendido. Y nos sale por último este iconito de hojas acá que simboliza lo que son las capas. Por defecto, al nosotros seleccionar la herramienta de muro, nos dice que está en una capa estructura carga. Yo podría cambiarle a otra capa. Por defecto tenemos toda esta cantidad de capas, podemos nosotros borrar, podemos crear y así sucesivamente. Voy a cerrar esto, pero por defecto nos dice que es una estructura carga. Le voy a decir OK. Hasta ahí espero que se haya entendido el concepto este de los materiales de construcción y las superficies, como así también la configuración en planta de los muros en base a las plumas que hemos creado el día de ayer y hoy día. 010, 020, 030, 040. Tengo una pregunta, sí, todo bien, pero una duda. Claro, Arki, ¿puede escribirlo ahí? No pude configurar la línea de muro proyectado. Se debe referir a esto, ¿no? Que está sobre la línea de corte, sí. Ok, voy a copiar este muro y nada más tengo que irme a la configuración del elemento como tal. Puedo irme acá en el diálogo de definiciones, se llama, y su atajo es Control T. Presiono Control T. Acá en planta y sección. Las líneas de corte es lo que se está cortando en base al plano de corte que tenemos. Los no cortados son lo que no se ve, está por debajo de nuestro plano de corte. Y la línea de proyección es lo que se está proyectando o está por encima de nuestro plano de corte. Es en este apartadito, entonces en línea de proyección tiene que cambiar esto, ¿no? Puedes ponerle el de raya corta o este de oculto. Entonces el gráfico va a ser este. En una línea de proyección voy a tener un tipo de línea segmentada con una pluma, le voy a poner rojo para que vean el detalle y le voy a decir OK. Ya no se ha cambiado porque este muro no está siendo proyectado. Voy a suspenderlo desde acá 2 metros desde el piso de origen, 1,50 para que se vea el ejercicio, y automáticamente me muestra, ¿no?, que este muro está siendo proyectado o que está por encima del plano de corte. Ok, ahora sí, gracias. Espero sí se haya entendido. Lo mismo con este, podría restarle la altura, menos 1,50, y vendría a serlo, a ver, en este orden vendría a ser lo visto, lo cortado y lo proyectado. Lo proyectado, lo cortado y lo visto. Este está por debajo del plano de corte. Estos son nuestros muros que se están cortando y este es el muro que está por encima y se está proyectando. Ese concepto se va a repetir en pilar, en viga, en forjado, en cubierta, en escalera, en objetos, en muchas herramientas. Ok, espero se haya entendido esa parte. Voy a dejar un murito de ejemplo acá. Voy a decirle que este tenga voy a decirle que tenga 3. Tengo otra consulta acá. Cuando estoy trabajando con un muro y lo copio y a la copia le hago algunas modificaciones, ¿esas modificaciones no se hacen en el muro principal o debo guardarlo con otro nombre? Es una pregunta bastante interesante. A diferencia de otros programas como Revit, yo también manejo Revit,
al nosotros hacer la copia de nuestro, en este caso del muro, este va a adoptar las configuraciones que yo haya hecho en este. Si por ejemplo, a este yo le voy a decir que este esté proyectado, repito, unos 50. Este muro que está proyectado voy a hacerle una copia con control D y control. Adopta la configuración, por así decirlo, del muro. No es que yo tenga varios tipos de muros y estos se vayan configurando uno por uno o se vayan sobreescribiendo las configuraciones, por así decirlo. De igual manera, adelantándonos un poco, tengo un comando que me permite copiar las configuraciones que yo haya hecho en este muro. Fíjense que mi cursor ha cambiado a como un cuentagotas, a un chuponcito. Eso lo obtengo presionando la tecla Alt. Presiono la tecla Alt. Voy a absorber los parámetros y las configuraciones de este muro. Selecciono, le doy clic y con control y alt sostenido, fíjense que mi cursor ahora se ha cargado o se ha convertido como una jeringa. Esta la voy a transferir acá, fíjense que me acerco y me dice que va a transferir todas las definiciones. Voy a entonces hacerle clic y me ha copiado las configuraciones de este muro a este. Lo mismo si yo tuviera qué sé yo, tal vez un diferente tipo de muro. Este muro que es como que está más compuesto de dos elementos, yo quisiera copiar las configuraciones y los parámetros de este muro. Con la tecla Alt sostenido, mi cursor, mi mouse se transforma en un goterito, absorbo y hago la copia al mismo elemento, obviamente, que quiero que transfiera esas configuraciones. Le doy clic y me hace, ¿no?, la copia y el traspaso de esas configuraciones. Ese dato igual lo vamos a repetir más adelante en base estemos modelando nuestro proyectito, la vivienda esa que vamos a desarrollar. Espero hasta ahí se haya entendido la parte de el concepto de lo visto, lo cortado y lo proyectado. Nos va a servir para la representación gráfica de nuestros planos. Eso en esa parte. Ahora, ya que estamos en muro y estamos viendo que estos tienen un hatch, un acabado, un hatch, ¿no? Un hatch de relleno, de cortado. Tendremos que entender las propiedades de este. Para eso me voy a ir acá al menú de documentos, a la herramienta trama. Voy a minimizar esto que es las herramientas de punto de vista. Voy a irme acá al menú de trama, a la herramienta trama, perdón. Y lo mismo, acá arriba me va a cargar la paleta de estado, me indica que es una trama, puedo ver sus definiciones. Y en la flechita de acá por defecto ya tengo una configurada. Y acá las capas, en este caso la trama está asignada a una capa de dibujo 2D general. El método geométrico, el método rectangular y el método girado. Y lo mismo si quiero que sea una trama de corte, el tipo de trama, ok, vamos a ver eso. Yo con el método de rectangular voy a trazar en base a un punto, el siguiente punto. Puedo asignarle medidas, acá me dice que está por los 1,70. Puedo con el teclado decirle que sea de 2 y acá de 2. Voy a hacer un cuadrado y presiono Enter. Ok, esta trama o hatch si quieren llamarlo, pero correctamente sería trama, tiene igual, maneja el concepto de plumas. Para eso hemos configurado nosotros nuestras plumas. Nos dice que el tipo de trama, acá entrando a las definiciones o presionando control T, este es el cuadrito, ¿no?, de definiciones. En la primera pestañita, definiciones generales, tendríamos lo que es el contorno de la trama. Este contorno que se ve acá está activado. Si yo quisiera que no se vea ese contorno, tal vez lo desactivo, pero está activado acá por defecto y me dice que está con una línea sólida. Si yo quisiera, bueno, pero casi no se usa, una línea oculta tal vez,
y con el tipo de línea un rojo, ¿no? Nada más para el ejemplo. Y el tipo de trama, en este caso tenemos estos tres tipos, en realidad hay cuatro, pero está asignada a una trama de corte y estas tienen varias por defecto. Tenemos desde las tramas sólidas y las tramas vectoriales. Estas entonces van a trabajar para lo que van a ser nuestras tramas de corte. Lo mismo para nuestros elementos de corte. Entonces, viéndolo de ese sentido, la redundancia tiene sentido. Si es una trama de corte, igual va a funcionar en nuestros elementos de cortes. En este caso, las tramas vectoriales vendrían a ser estas que tenemos: acero, aislamiento, cantería, ladrillos. Voy a de primera instancia cargar esta de hormigón armado, le doy OK. Fíjense que se me ha cambiado acá el dibujito, me dice que es un patrón de hormigón armado y tenemos dos plumas. Necesitamos entender este concepto. La pluma del primer plano, que vendría a ser el dibujo como tal, las figuritas del hormigón armado. En el icono nos está marcando como que de un color gris. Ese es la trama del primer plano, la pluma del primer plano. Si yo cambio eso a una pluma a esta de 0.13, el icono ya se me ha cambiado y me dice que va a ser de color negro, ¿no? El color que hemos asignado. Y la pluma de fondo es lo del fondo, ¿no? Por defecto me sale la que es la pluma -1, me indica que es la pluma fondo de trama. ¿Ok? Nuestro conjunto de plumas tiene números. Esta es la 1, la 2, la 3, ya habíamos visto. Tenemos hasta la 256. Y esto de acá que se está viendo como con dos iconitos que estoy seleccionando, esta es la pluma transparente. Y la de al lado es la pluma del fondo de ventana. Mi fondo siempre va a ser blanco. Por eso, por defecto, mi trama viene con ese fondo. Pero si yo quisiera, podría agregarle, qué sé yo, un color gris. Le he asignado la 102, que es una pluma de 0.13 milímetros. Y me dice que va a ser de este tipo. Le voy a dar OK. Ahorita vemos esto. Y este vendría a ser la trama que hemos configurado, ¿no? Voy a hacerle una copia, le hice una copia, voy a ir otra vez a sus definiciones y no me gusta esto del borde que está con este tipo de línea segmentada. Voy a decirle que sea sólida, o también podría desactivarlo acá. Voy a decir que sea con una línea delgadita. Y lo siguiente es, ese es el concepto, ¿no? De pluma de contorno, pluma de primer plano de la trama y la pluma de fondo. Ese concepto, si bien nos damos cuenta, se repite acá en nuestros muros. Fíjense que cuando yo he cargado mi material constructivo, en este caso ladrillo, mi ladrillo me dice que tiene una trama de corte con este achurado, y de superficie este color, ¿no? La textura del ladrillo que se ve ahí, esa es la superficie. ¿Qué sucede acá? Yo podría, desde las opciones, atributos del elemento, materiales de construcción, podría, ¿no? En este caso lo que es, voy a irme al muro de ladrillo, al material ladrillo, podría yo cargar otro tipo de trama. En este caso es de ladrillo, pero voy a cargarle uno de hormigón. Voy a hacerle clic y acá es lo mismo. La pluma del contorno de este hatch o de esta trama que le hemos cargado me dice que va a ser en color gris, pero yo podría cambiarle a un color que yo quisiera. En este caso es netamente para que entiendan el concepto. Lo voy a hacer de color rojo y el fondo quiero que sea de color azul.
Esto de las superficies lo vamos a ver después, pero es la superficie con la que está pintada o la que viene por defecto en nuestro material. Entonces fíjense que yo a mi material constructivo de ladrillo le he cambiado la trama a uno de hormigón y le he asignado la pluma del contorno y la pluma de fondo. Veamos qué sucede si presiono OK. Es esto que nos ha sucedido, ¿no? Voy a bajarle el grosor a la línea, clic derecho en un espacio vacío de nuestra área de trabajo y le doy desactivar. A simple vista no se ve, pero los triangulitos acá me dicen que está con una trama de hormigón, cosa que no está bien. Es un elemento, es un material de ladrillo y pues debería verse, no sé, ya depende de cada uno, con un achurado, con un muro, con un fondo negro tal vez, o un muro gris, qué sé yo. Pero esto mismo es lo que se va a representar en nuestros planos de corte. Voy a volver a por defecto como estaba esto. Voy a irme a opciones, atributos del elemento, materiales de construcción. Voy a nomás asignarle a esto el ladrillo y la pluma que estaba por defecto, una pluma gris, y la pluma de fondo, esta, la -1, la fondo de ventana. Tiene el iconito ahí, ¿no? De una pantalla. Entonces le voy a dar OK y nuestro muro va a volver a por defecto como era. Ese concepto es el mismo, si se dan cuenta, con el de las tramas. Voy a copiar nuevamente esos dos, control D y control, hacerles una copia. Maneja el mismo concepto de pluma de fondo y pluma de contorno, pluma de fondo y pluma del elemento como tal de la trama. Entonces tal vez yo quisiera que, a ver, un ejemplo que casi he visto hacerlos a varios, o veo que usan, ¿no? Para representar nuestros hatch de un baño tal vez. Podría yo asignarle a este tipo de trama, en este caso le puse una red, y tal vez quisiera que la línea sea de color celeste o azul y el fondo sea un fondo blanco. No quiero que esté activado la línea de contorno, le voy a dar en OK y podría tener este tipo de trama o hatch para representar en nuestros planos como las áreas húmedas o qué sé yo. Se podría. Voy a hacer otras dos copias. Hasta ahí espero que se haya entendido la parte de las plumas, la pluma del contorno y eso, la del fondo y la pluma tal como el primer plano. Esto de acá, el método de construcción, por defecto viene en esta que dice origen del proyecto. Tenemos la de vincular al origen de la trama y la disposición personalizada. Voy a darle clic acá y fíjense que me da esta configuración como que de una línea. Yo podría esta línea moverla para cambiar la orientación de mi trama. Es nada más por eso, esta línea no sale impresa, nada, es eso, ¿no? Entonces el método de construcción me dice que va a ser, puede vincular en base a esta línea hacia dónde quiere que esté orientada la trama. Lo siguiente, la distorsión personalizada, le voy a dar OK. Podría ser algo similar, podría distorsionar, como así dice su nombre, esta trama. Y lo último, la distorsión radial no funciona con todas las tramas, funciona con las tramas de dibujo, con estas de forma radial, las degradadas. La verdad no se usa mucho, yo no lo uso mucho, pero se podría hacer configuración. También acá nos marca dos cuadritos que tenemos para marcarlos, los que son el de mostrar área. Esto lo que nos da es el área de esta trama. Yo podría sacar la superficie, ¿no?, de algún polígono, de algún espacio en base a mi trama. Me voy a las definiciones, le digo que me muestre el área y me dice que el área de este polígono es 1277. Si yo crezco, si yo me acerco a una de
uno de los lados. Fíjense, el cursor se me ha hecho, me ha aparecido una Y invertida. Podría hacer las configuraciones que ya vimos el otro día. Y esa trama está vinculada, ¿no?, a la forma, y nos va a dar el área de esta superficie. Es nada más para eso. Lo de sustraer zonas, se puede sustraer un porcentaje de esta trama. Le voy a decir 10%. Se ve con la herramienta zona, que luego le vamos a ver, es esta de acá. Eso funciona con elementos ya constructivos. Las tramas son elementos 2D y no va a funcionar. Para eso tendríamos que activar acá desde las herramientas de diseño la zona. Lo vamos a ver después para la etapa de documentar. Y lo mismo, acá las tramas traen el apartado de propiedades. Podría yo agregarle un identificador, podría decirle que este sea mi trama 1 tal vez. Y lo de rehabilitación, que posteriormente igual lo vamos a ver. Ahorita me está marcando como que es un elemento nuevo, puede ser un elemento existente y así, etcétera. En realidad eso se lo ve más que todo en elementos constructivos, muros, vías, pilares, etcétera. En tramas casi no. Y lo mismo acá abajo, me dice que esto está asignada a la capa de dibujo 2D general. Yo podría en cualquier momento cambiarle a otra capa, podría llevarle una capa oculto, voy a decir OK, y va a desaparecer. Desapareció, ¿por qué? Porque acá en las definiciones de capas que vimos ayer, la capa oculta está desactivada. Si yo la voy a volver a activar, va a aparecer, ¿no?, lo que es nuestra trama como tal, con esa configuración que hicimos. Hasta ahí espero que se haya entendido este concepto. En realidad teníamos más configuraciones de la trama. A ver, voy a irme acá. Algo que nos hemos olvidado y no estamos viendo es en todos nuestros elementos, ya sea muros, cualquier cosa, tenemos esto de acá como primera opción, la estrellita que se ve acá, que son los favoritos. Los favoritos no son nada más que configuraciones que yo haya hecho en mi trama y quiera usarlos después para ya no estar configurándolos. Es como, no sé si alguien usa Revit o usa Vectorworks, por defecto ahí tenemos que cargar cada vez ciertas elementos como en muros, por ejemplo. En Revit, si queremos un muro de vidrio, tenemos que cargar un elemento, otra familia de ese tipo. Si quisiéramos un hatch de hormigón, tendríamos que cargar ese elemento. Acá no sucede eso. Podríamos nosotros generar nuestros favoritos. La verdad, esto es muy útil, así ya no estamos configurando cada vez. Para eso abro justamente este menú de la estrellita y me voy acá, nuevo favorito. Le voy a decir que este sea mi trama para áreas húmedas, el ejemplo que estuvimos viendo hace rato. Le voy a decir OK. Fíjense, ya se me ha guardado. Voy a cambiar eso, voy a irme otra vez y voy a decirle que esto sea una trama de dibujo, y voy a decirle que sea una red de 30 por 30. Voy a cambiar la pluma por una pluma blanca y el fondo que creo que sea así de ese color celeste. Ok, yo habiendo hecho esta configuración, entonces abro aquí mi ventana de favoritos, y a la que hemos creado con el nombre de trama áreas húmedas, podría yo decirle que los redefina en este caso, o lo guarde, y le doy en aplicar. Lo mismo, vamos a repetir ese paso. Voy a crearme otra, en este caso una trama, igual otra trama de dibujo. Voy a decirle que quiero un fondo de madera, tal vez. ¿Okay? Madera. Le voy a decir que eso tenga un fondo de tipo con esta pluma.
y tal vez un plomo, un fondo de ese color tipo café. Ok, entonces voy a darle acá clic en nuevo favorito y podría guardar esto como trama de madera tal vez, ¿no? Le doy ok. Fíjense que ya se me ha guardado, le voy a dar en aplicar. Voy a minimizar esto, le doy ok. Esta es la trama que hemos acabado de crear. Fíjense, me voy a ir acá a la herramienta trama. Voy a acercarme acá a la flechita y ya están creadas nuestras dos tramas. No están creadas como tal, ¿no? Están guardadas con la configuración que yo he hecho. Le voy a decir que quiero que sea de trama de áreas húmedas que hemos creado. Y sin tener yo que estar volviendo a entrar a las definiciones, cambiar el tipo de trama, el tipo de pluma y el fondo, ya podría, ¿no? Yo desde tener más rápido, hacer más rápido esa configuración en base a nuestros favoritos. Esto con el tiempo a ustedes se les va a ir agilizando porque a través de los proyectos siempre estamos creando nuevas cosas y se va guardando posteriormente en base a su plantilla. Entonces no es que cada vez vamos a crearnos o guardar nuestros favoritos. Lo mismo acá, como hemos visto la herramienta muro, fíjense, me acerco acá a la flechita esta y por defecto tenemos ya configurados varios tipos de muros. Este muro que es de hormigón básico nos dice, un muro estructural, un muro exterior y un muro partición nos dice. Entonces estos muros ya están configurados con esa, por así decirlo, con esa configuración. Me dice que este es un muro de hormigón. Voy otra vez, entro a las definiciones si quisiera o hacerlo desde acá. Me voy acá a favoritos y podría, sin estar haciendo la configuración que yo quiero, tal vez cambiar a ese tipo. Ok, entonces no es muy útil esto, la verdad. Así con el tiempo, cuando ya tengan todo configurado, les va a ser muy fácil a través de solo de seleccionar los favoritos que ya hayan guardado. Quiero que sea un muro de hormigón, lo mismo. Quiero que esto nuevamente sea hatch de este tipo. Voy a irme a las definiciones, favoritos y le digo eso. Ok, espero se me haya entendido hasta ahí esto de... Hemos visto tres conceptos, lo que es la representación en planta como tal, lo visto, lo cortado y lo proyectado. Ahorita ya lo he borrado. Y la misma configuración para el fondo, la trama de fondo, la trama de corte y el contorno del elemento que está siendo cortado. Eso hemos repasado acá en las tramas. Nuestros muros tienen tramas de corte y lo hemos repasado con las plumas, ¿no?, que tenemos a través de la configuración de tramas. No sé si tienen alguna duda hasta ahí o está todo claro para proseguir o tal vez ya prepararnos para la siguiente clase, ya viendo los demás elementos. Vamos a ver lo que es columnas, vigas, forjados y todas las herramientas de diseño que vamos a emplear. Una consultita, por favor. Una consultita, claro, por favor. No sé si está en el programa eso de perfil complejo para muros, pero si no estuviese, es posible que nos puedas hacer una guía simplemente para poder aplicar, porque es interesante, porque ahí se puede colocar, no sé, cierta altura, por ejemplo, en baños, cerámica y después de bloque, con una buñita. Entonces, no sé si está en el programa, pero si se pudiese, por favor, te pediría un ejemplito, si están de acuerdo los demás colegas. Claro, lo podemos ver al final. No es ahora, tal vez para... Necesito que entiendan bien los conceptos estos de grafismos, y manejar tramas de corte, modificadores y elementos constructivos, ¿no? Algo que me estaba olvidando, para la siguiente clase, a modo de repaso, necesitaría, o sería lo ideal,
que vayan a crearse los materiales constructivos. Por defecto hemos visto acá en opciones, atributos, materiales de construcción, tenemos un sinfín, ¿no?, de baldosas, cámara de aire, panel y yeso laminado y así. Son elementos constructivos que tal vez nosotros, creo que la mayoría somos de Bolivia o de Cochabamba tal vez, no usamos, ¿no?, o no los vamos a usar. Para tener una mejor noción o mejor concepto de esto, procedería yo a crearme mis propios materiales constructivos. Lo mismo con mis plumas, lo mismo con mis superficies. Ahorita les voy a dar un breve pantallazo de cómo vamos a crear nuestros elementos constructivos. Me voy a eso, a opciones, atributos del elemento, materiales de construcción. Ya hemos hecho lo mismo con las plumas, ahora vamos a pasarnos a materiales de construcción. Y si quisieran, o en realidad yo al hacer mi plantilla de cero lo he borrado una gran mayoría que no sé, que sé que no voy a usar. Por ejemplo, este material que dice barrera de vapor, no lo uso en mis proyectos. Esto que dice plástico duro, no lo uso. Los he borrado, selecciono y los puedo borrar. No están asignados por defecto algunas herramientas a estos materiales. O lo que podrían hacer también es cambiarle el nombre. Por ejemplo, a estos de ladrillo, cambiarles ladrillo 6H para representar un ladrillo de 6 huecos tal vez. Y cambiarles acá la superficie, con la pintura con la que se va a ver. Y el tipo de achurado, ¿no?, que vayamos a usar. En este caso la trama de corte que dice que es de ladrillo. Lo mismo con el hormigón. Al tratarse de esta manera plantilla por defecto, no es como yo lo manejo. Si gustan, en la siguiente clase podría mostrarles cómo yo manejo esa parte, pero es muy útil la verdad, porque puedo yo automáticamente etiquetar o sacar los nombres de los elementos para mis esquemas, cuantificaciones, cómputos. Es automático toda esa parte. Entonces créense materiales de construcción y le van asignando esto de prioridad de intersección. Por defecto pueden dejar estos de acero como mayor prioridad, pero los básicos, ladrillo y hormigón, igual ver, ¿no?, que el hormigón tenga mayor prioridad contra el muro de ladrillo o mis acabados, ¿no? Sería bueno que describa las tareas en el chat, por favor. Ya voy a enviarles el documento y un PDF que tengo justamente de los materiales constructivos y superficies. Eso. Ahora, hay otra pregunta. ¿Dónde trabajas las dimensiones? Sé que hablaste de la misma en la primera clase, más lo pregunto porque en mi caso ahora mismo trabajo más con el sistema imperial porque estoy en USA. Se trabaja en el sistema métrico más aquí. Sí. Lo de las unidades de trabajo lo vemos igual en opciones, preferencias del proyecto. Esta partecita igual la vamos a profundizar más adelante porque es parte de la automatización. Acá en preferencia, en definiciones de ubicación, definir nota del proyecto, lo vamos a hacer igual después. Eso de las unidades está acá, opciones, preferencias del proyecto, unidades de trabajo. Entonces me vienen, ¿no?, por defecto en metros, en base a la plantilla que hemos seleccionado. Entonces el sistema imperial que manejan es el de pies pulgadas si no estoy mal informado, o el de pies pulgadas decimales. Es acá. Lo mismo podría ser para mis unidades de superficie. Podría trabajar en pulgada cuadrada o en pie cuadrado. Lo mismo en unidades de volumen. Lo mismo en los ángulos. Y la unidad de plano es para los planos que vayamos a configurar después, donde vamos a jalar nuestras vistas y configurar. Viene en milímetros. Yo personalmente lo manejo en centímetros porque sé que las hojas en las que imprimimos, al menos sé en qué dimensiones las voy a manejar. Y lo mismo para el tipo de fuente. Las unidades, ¿no?, por decimales están 2, los dejo por defecto. Es acá donde tendrías que configurar eso. Lo siguiente es en la parte de acotación. Para nosotros acotar tenemos ya por defecto
algunas configuraciones. Esta que es de metros, me da milímetros, pies pulgadas y pies pulgadas fraccionales. Entonces el de metros por defecto está con 2 decimales. Yo a veces lo trabajo con 3 o con 4 para mayor precisión. En esa parte escucho a muchos usuarios que usan AutoCAD o usan Vectorworks, siempre, ¿no? Por experiencias escucho que mencionan que AutoCAD es muy preciso. No es tanto así en realidad desde mi punto de vista. Es netamente en base a los decimales que vayamos a trabajar. Y no, pues si eso ya constructivamente o llevando al plano nuestros dibujos, haciendo una medición o midiendo incluso nuestras winchas, nuestros flexos, no tienen los niveles de precisión que estos alegan, ¿no? Con AutoCAD, que AutoCAD es más preciso y así cosas sin fin escucho a varios. Entonces eso está definido netamente, creo yo, por los decimales que vayamos a trabajar. Eso sería en base a la configuración de las unidades CAD. No sé si tengan otra duda para ya ir finalizando y nos vemos en la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente sábado. Este sábado 17. Ok, entonces creo que ya hemos cumplido el tiempo de retraso que hemos tenido. Nos vemos la siguiente clase, que tengan buenas noches y practiquen. El video ya lo voy a tener yo creo que a la medianoche, voy a enviar también por el grupo, estén atentos a eso.